Hoy nos encontramos frente a un suceso de proporciones catastróficas en Irak. Esta tierra, impregnada de historia y legado cultural, ha sido devastada por un cataclismo sin precedentes. La magnitud de este desastre ha conmocionado al mundo entero, dejando a pueblos enteros sumidos en el caos y la desesperación. El impacto de esta tragedia no solo ha afectado a los habitantes locales, sino que ha resonado a nivel global, despertando una oleada de solidaridad y asombro. Esta región siempre ha formado parte de los relatos bíblicos. Desde la antigüedad, estas personas han sido castigadas por acontecimientos que nos hacen reflexionar sobre cuál sería el plan de Dios para estas personas que tanto sufren. Hicieron algo que despertó la ira de Dios, o la región lleva algún tipo de maldición. Hoy entenderemos de una vez por todas lo que la Biblia relata sobre estas personas y el porqué detrás de todas estas situaciones. Estoy segura que el final te sorprenderá. La devastación causada por la tormenta es inimaginable. Las lluvias torrenciales y los vientos huracanados han arrasado todo a su paso, transformando paisajes fértiles en escenarios de desolación. Los pueblos que alguna vez fueron centros prósperos ahora se encuentran cubiertos de escombros y ruinas. Mucha gente no conoce el pasado de esta región, no conocen los acontecimientos que ocurrieron en la antigüedad. Entonces, comparte este video con las personas que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es llevar la palabra de nuestro Señor a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gusta este tipo de contenido que traza paralelismos entre viejos y nuevos tiempos, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si realmente quieres nuevos videos como este. La tormenta en Irak ha expuesto la fragilidad de la infraestructura en una región ya golpeada por años de conflictos y dificultades económicas. La falta de preparación y las construcciones deficientes han exacerbado los efectos destructivos del fenómeno natural. Casas, escuelas y hospitales han sido destruidos y la infraestructura vital, como caminos y puentes, ha quedado inservible. Esta situación ha dificultado enormemente los esfuerzos de rescate y recuperación, aumentando el sufrimiento de la población afectada. La respuesta internacional ha sido inmediata. Organizaciones humanitarias de todo el mundo han enviado ayuda para socorrer a los damnificados. Sin embargo, la magnitud del desastre requiere un esfuerzo sostenido y coordinado para reconstruir lo perdido y ofrecer un futuro esperanzador a los sobrevivientes. Este evento nos recuerda la importancia de la solidaridad y la cooperación global en tiempos de crisis, y nos plantea preguntas sobre cómo podemos estar mejor preparados para enfrentar desastres naturales en el futuro. ¿Qué terrible cosa ha ocurrido realmente en esta tierra ancestral? Nos encontramos ante una tormenta de una intensidad sin igual. Los vientos rugientes y las lluvias torrenciales han arrasado todo a su paso, dejando un rastro de destrucción y desolación. Este evento ha sido descrito por los testigos como una manifestación de la furia de la naturaleza, algo nunca antes visto en la región. La tormenta ha cambiado la vida de miles de personas que ahora deben enfrentarse a la difícil tarea de reconstruir sus vidas desde cero. En la Biblia encontramos referencias a las tierras fértiles que rodean a Nara, también conocida como la antigua Sumeria. En Génesis, capítulo 10, versículo 10, se menciona a Babilonia, una ciudad ubicada en la región que más tarde se convertiría en Nara. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Estas tierras, que alguna vez fueron sinónimo de prosperidad y avance humano, ahora enfrentan un futuro incierto y lleno de desafíos. La tormenta ha cambiado no solo el paisaje físico, sino también el legado cultural y espiritual de la región. Las consecuencias de esta tormenta son profundas y de largo alcance. Más allá de la destrucción física,
El impacto psicológico en la población es inmenso. La pérdida de seres queridos, hogares y medios de subsistencia ha dejado a muchos en un estado de desesperación y trauma. Las comunidades afectadas necesitan no solo ayuda material para reconstruir sus vidas, sino también apoyo emocional y psicológico para sanar las heridas invisibles que esta catástrofe ha dejado. Este es un momento de reflexión sobre la vulnerabilidad humana y la necesidad de resiliencia frente a los desastres naturales. La tormenta no solo ha devastado la infraestructura moderna, sino que también ha arrasado con el legado de antiguas civilizaciones. Las llanuras aluviales de Irak, conocidas por ser la cuna de civilizaciones como la sumeria y la babilónica, ahora están enterradas bajo capas de escombros y ruinas. Estas tierras, que fueron testigos de los primeros pasos de la humanidad en el desarrollo de la escritura, la ley y la arquitectura, han sido transformadas en un paisaje de desolación. En la región de Nara, la magnitud de la destrucción es casi incomprensible. Las fuertes lluvias y los vientos huracanados han convertido campos fértiles en pantanos de lodo y escombros. Los restos de antiguas ciudades, que alguna vez fueron centros de poder y conocimiento, han sido reducidos a ruinas dispersas. Este desastre natural ha borrado en cuestión de días lo que miles de años de historia habían dejado como legado para la humanidad. Las palabras de Isaías 43:2 resuenan en nuestra mente en momentos como este. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo ofrece consuelo y esperanza a aquellos que han perdido tanto en esta catástrofe. La fe y la fortaleza espiritual se convierten en un refugio en tiempos de tribulación, recordando a las personas que no están solas en su sufrimiento. La reconstrucción de estas tierras ancestrales será un desafío monumental. Las autoridades y las organizaciones internacionales deberán trabajar en conjunto para restaurar no solo la infraestructura física, sino también el patrimonio cultural. La protección y preservación de los sitios arqueológicos y el apoyo a las comunidades locales serán esenciales para mantener viva la rica historia de la región. Este proceso requerirá tiempo, recursos y una dedicación inquebrantable para superar las adversidades y honrar el legado de las civilizaciones que una vez florecieron en estas tierras. Irak, una tierra rica en historia y cultura, ha sufrido un golpe devastador. Este país, hogar de algunos de los más grandes logros de la civilización humana, ahora enfrenta una de sus pruebas más difíciles. La tormenta ha destruido no solo infraestructuras modernas, sino también tesoros históricos invaluables. El impacto cultural de esta tragedia es profundo, afectando a generaciones de personas que se identifican con su herencia ancestral. La región conocida como la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, es considerada la cuna de la civilización. Aquí nacieron las primeras ciudades y se desarrollaron las primeras formas de escritura y leyes. Las tormentas e inundaciones han causado un daño incalculable a los sitios arqueológicos, amenazando con borrar partes importantes de la historia humana. La pérdida de estos sitios no solo afecta a Irak, sino al patrimonio global. La Biblia menciona repetidamente la importancia de esta región. En Génesis 11:9 se describe la Torre de Babel, que se cree estuvo en esta área. Por eso se le llamó Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Este y otros relatos bíblicos subrayan la relevancia histórica y espiritual de estas tierras. La destrucción actual nos hace reflexionar sobre la fragilidad de nuestra herencia cultural y la necesidad de protegerla.
La recuperación de Irak no será solo una cuestión de reconstrucción física. Será necesario un esfuerzo concertado para preservar y restaurar su patrimonio cultural. Las autoridades locales y la comunidad internacional deben trabajar juntas para asegurar que las futuras generaciones puedan conocer y apreciar la rica historia de esta región. La protección del legado cultural de Irak es crucial para mantener viva la memoria de las civilizaciones que dieron forma a nuestra humanidad. En la Biblia, la región de Nara, también conocida como la antigua Sumeria, se menciona en varios pasajes. Estas referencias destacan la importancia histórica y espiritual de estas tierras. Génesis 10:10 menciona: «Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar». Este versículo subraya la centralidad de esta región en el desarrollo de las primeras civilizaciones humanas y su conexión con eventos bíblicos significativos. Las tierras fértiles de Nara fueron esenciales para el florecimiento de civilizaciones avanzadas. La Biblia describe estas áreas como bendecidas y prósperas, lo que contrasta dolorosamente con la destrucción reciente. Las inundaciones y tormentas han transformado estas fértiles llanuras en paisajes desolados. La riqueza histórica y cultural de Nara ha sido severamente afectada, poniendo en riesgo la preservación de importantes sitios arqueológicos y reliquias antiguas. Las referencias bíblicas a Nara también tienen un profundo significado espiritual. Isaías 43:19 dice: «He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Este versículo refleja la esperanza de renovación y restauración, incluso en medio de la devastación. La fe en la capacidad de Dios para traer nueva vida y prosperidad puede servir como consuelo y guía para los afectados por la tormenta. La importancia de Nara en la Biblia y en la historia humana nos recuerda la necesidad de proteger y preservar estas tierras. La recuperación de esta región no solo debe enfocarse en la reconstrucción física, sino también en la restauración y conservación de su patrimonio cultural y espiritual. Es un llamado a la acción para la comunidad internacional, para trabajar juntos en la protección de uno de los lugares más significativos de nuestra herencia colectiva. En Najaf, Irak, una serie de fenómenos meteorológicos han sacudido la calma de una región que ya luchaba contra la sequía. La combinación de fuertes lluvias, tormentas intensas e inundaciones repentinas ha sumido a la ciudad en el caos y la devastación. Estos eventos, que son extraordinariamente raros en la región, han dejado a los residentes en estado de shock, enfrentándose a una destrucción que nunca imaginaron posible. La intensidad de estas tormentas ha superado cualquier medida de seguridad y protección previamente establecida.
Los vientos huracanados y las lluvias torrenciales han causado estragos en la infraestructura de la ciudad, derribando edificios y dejando caminos intransitables. Las inundaciones repentinas han convertido calles en ríos, arrasando con todo a su paso y dejando a miles de personas sin hogar. La magnitud de la devastación es tal que incluso las autoridades locales han tenido dificultades para coordinar una respuesta efectiva. Este tipo de fenómenos meteorológicos sin precedentes plantea preguntas inquietantes sobre el cambio climático y la vulnerabilidad de nuestras comunidades. Aunque los eventos extremos son difíciles de prever, la creciente frecuencia e intensidad de estos desastres naturales sugieren la necesidad de una mejor preparación y resiliencia. Las lecciones aprendidas de esta tragedia en Najaf pueden servir como una advertencia y una oportunidad para mejorar las estrategias de mitigación de desastres a nivel mundial. En tiempos de crisis, las palabras de Isaías 43:2 resuenan poderosamente. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo ofrece consuelo y esperanza a aquellos que han perdido tanto. La fe puede proporcionar fuerza y resistencia, ayudando a las personas a encontrar sentido y propósito en medio del caos. La tormenta en Najaf nos recuerda la importancia de la preparación y la unidad comunitaria frente a los desastres naturales. En momentos de devastación y desesperanza, las palabras de Isaías 43:2 ofrecen un consuelo invaluable. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo, que resuena profundamente en tiempos de crisis, ofrece un recordatorio de la presencia constante de Dios en medio de nuestras tribulaciones. Para los afectados por la tormenta en Irak, estas palabras pueden ser una fuente de esperanza y fortaleza. La promesa de Dios de estar con nosotros en las aguas y los fuegos de la vida es especialmente relevante en el contexto de la devastación reciente. Los habitantes de Najaf, enfrentándose a inundaciones catastróficas, pueden encontrar en este versículo un consuelo espiritual y una reafirmación de su fe. La idea de que no estamos solos en nuestras pruebas proporciona un ancla de esperanza, permitiendo a las personas enfrentar el futuro con una renovada determinación. El impacto emocional de la tormenta es inmenso. La pérdida de hogares, pertenencias y, lo más doloroso, seres queridos, ha dejado cicatrices profundas en la comunidad. La fe y la espiritualidad juegan un papel crucial en la recuperación emocional, ofreciendo una perspectiva que va más allá de lo inmediato y tangible. Isaías 43:2 no solo promete la presencia de Dios, sino también una protección que trasciende lo físico, ayudando a los afectados a encontrar paz en medio del caos. La respuesta de la comunidad y la solidaridad internacional también son reflejos de la presencia divina en momentos de crisis. La ayuda y el apoyo que llegan desde todos los rincones del mundo son testimonios tangibles de la promesa de Dios de estar con nosotros. A medida que los esfuerzos de recuperación continúan, este versículo sirve como un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz y esperanza. La tormenta en Irak nos muestra la resiliencia del espíritu humano y la importancia de la fe en la superación de las adversidades. Es difícil no cuestionar la rareza de este evento después de un año de sequía excepcional. ¿Cómo es posible que una tormenta tan violenta azote la región con tal ferocidad? Esta contradicción ha dejado a muchos perplejos, preguntándose si hay una explicación más profunda detrás de estos fenómenos extremos.
La transición abrupta de una sequía prolongada a una tormenta devastadora desafía las expectativas y subraya la imprevisibilidad del clima. La región de Najaf ha sido testigo de un clima extremo en ambos extremos del espectro. La sequía prolongada había dejado la tierra seca y vulnerable, preparando el escenario para que una tormenta de esta magnitud causara estragos. La falta de humedad en el suelo puede haber exacerbado las inundaciones, ya que la tierra no pudo absorber la gran cantidad de lluvia que cayó en tan poco tiempo. Esta situación resalta la necesidad de una mejor gestión de los recursos hídricos y de estrategias de mitigación de desastres que consideren estas variaciones extremas. Las viviendas han sido arrasadas, la infraestructura se encuentra gravemente dañada y los vehículos yacen sumergidos bajo el agua turbia. La devastación es tan extensa que ha dejado a la comunidad en estado de shock. Las familias que habían luchado para sobrevivir la sequía ahora enfrentan la pérdida total de sus hogares y pertenencias. Este ciclo de destrucción pone de manifiesto la fragilidad de nuestras construcciones y la necesidad de construir con resiliencia ante fenómenos extremos. Las palabras de Jesús en Mateo 7, 24-27 nos recuerdan la importancia de construir sobre una base sólida. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la preparación y la resiliencia en nuestras vidas y comunidades. La tormenta en Najaf es un llamado de atención para revisar y mejorar nuestras infraestructuras y preparaciones ante desastres, asegurando que estamos mejor equipados para enfrentar lo inesperado en el futuro. Las viviendas han sido arrasadas, la infraestructura se encuentra gravemente dañada y los vehículos yacen sumergidos bajo el agua turbia. La magnitud de la destrucción en Najaf es alarmante, dejando a miles de personas sin hogar y con pocas esperanzas de recuperación inmediata. Las escenas de devastación muestran un paisaje irreconocible, donde calles y edificios han sido transformados en ruinas y escombros. La infraestructura vital ha sido severamente afectada, dificultando los esfuerzos de rescate y socorro. Las imágenes de vehículos arrastrados por la corriente bloqueando las vías principales simbolizan la interrupción caótica que ha afectado la vida cotidiana de estas comunidades. La tormenta no solo ha destruido hogares, sino que también ha paralizado el transporte y los servicios públicos esenciales. Los hospitales, escuelas y edificios gubernamentales han sufrido daños significativos, exacerbando la crisis humanitaria en la región. Esta situación ha dejado a la población local en una posición extremadamente vulnerable, sin acceso a servicios básicos ni a medios para reconstruir sus vidas. La imprudencia en la planificación urbana se ha revelado como uno de los principales catalizadores de esta tragedia. La construcción de viviendas sobre cauces de drenaje y en áreas propensas a inundaciones ha amplificado los efectos destructivos de la tormenta. Las decisiones de edificación mal consideradas han resultado en un desbordamiento de proporciones épicas, convirtiendo las calles en furiosos torrentes de agua que arrasan con todo a su paso. Esta tragedia subraya la necesidad crítica de una planificación urbana más cuidadosa y de la implementación de medidas preventivas adecuadas. Las Escrituras ofrecen sabiduría sobre la importancia de la preparación y la previsión. En Proverbios 22:3 se dice: «El prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias». Este versículo nos recuerda la importancia de la prudencia y la planificación en todos los aspectos de la vida, incluida la construcción y la infraestructura.
La devastación en Najaf es un doloroso recordatorio de las consecuencias de la negligencia y la falta de preparación, y un llamado a adoptar un enfoque más preventivo y sostenible en el futuro. Pero lo más trágico de todo es la pérdida de vidas humanas. Familias enteras han sido afectadas, dejando un vacío imposible de llenar en la comunidad de Najaf. La tormenta ha cobrado un alto costo en términos de vidas perdidas, dejando a muchos en duelo y sin consuelo. Los relatos de supervivientes hablan de momentos de terror y desesperación mientras intentaban salvar a sus seres queridos de las aguas furiosas y los escombros que caían. Cada vida perdida representa una historia interrumpida, un futuro truncado por la fuerza implacable de la naturaleza. La magnitud de la tragedia se refleja en los números. Más de 150 familias enfrentan una cruda realidad de pérdidas materiales graves, pero es la pérdida de vidas humanas lo que deja una cicatriz más profunda. Los nombres de los fallecidos se convierten en símbolos de la tragedia y sus historias personales resuenan en toda la comunidad. La tormenta ha dejado a muchos huérfanos y viudos, aumentando el peso del dolor y la desesperanza. La comunidad se enfrenta ahora a la ardua tarea de encontrar la fuerza para seguir adelante sin aquellos que perdieron. La Biblia nos ofrece palabras de consuelo en tiempos de dolor. En Juan 11, 25, 26, Jesús dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». Este versículo ofrece esperanza a los afligidos, recordándoles que hay vida después de la muerte y que sus seres queridos no han desaparecido por completo. La fe puede proporcionar un consuelo inmenso, ayudando a las personas a encontrar paz en la creencia de que volverán a reunirse con sus seres queridos en la vida eterna. El impacto emocional de esta tragedia es profundo y duradero. Las comunidades afectadas necesitarán mucho tiempo y apoyo para sanar. El duelo y la pérdida son procesos difíciles y la ayuda emocional y psicológica será esencial para ayudar a los sobrevivientes a superar este dolor. La tormenta en Najaf nos recuerda la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en tiempos de crisis. Es un momento para que la sociedad se una y brinde el apoyo necesario para ayudar a las personas a reconstruir no solo sus vidas materiales, sino también sus corazones y espíritus. La devastación en Naif ha dejado a más de 150 familias enfrentando una cruda realidad de pérdidas materiales graves. Sus hogares, antes refugios seguros, ahora yacen sumergidos bajo el peso del agua, mientras que sus pertenencias se han convertido en víctimas de una inundación implacable. Este desastre ha golpeado profundamente a la comunidad, afectando a todos sin distinción. La magnitud de las pérdidas es abrumadora y las historias personales de cada familia resaltan la tragedia humana detrás de las cifras. Los vehículos arrastrados por la corriente bloquean las vías principales, simbolizando la interrupción caótica que ha afectado a la vida cotidiana de estas comunidades. Las personas no solo han perdido sus hogares, sino también su medio de vida y sus posesiones más preciadas. Los caminos intransitables dificultan la llegada de ayuda y la evacuación de los afectados. La comunidad de Naif se encuentra ahora en un estado de aislamiento y desesperación, enfrentando un futuro incierto y lleno de desafíos. El apoyo comunitario y la solidaridad se han convertido en pilares fundamentales para los afectados. Las personas se han unido para ayudarse mutuamente, compartiendo recursos y ofreciendo consuelo. Sin embargo, la magnitud de la crisis requiere un esfuerzo coordinado y sostenido para proporcionar el alivio necesario. Las organizaciones humanitarias han respondido enviando ayuda, pero la recuperación será un proceso largo y arduo.
Las familias afectadas necesitarán todo el apoyo posible para reconstruir sus vidas y encontrar un nuevo sentido de normalidad. En tiempos de tal sufrimiento, las palabras de Salmos 34:18 ofrecen consuelo. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este versículo nos recuerda que Dios está cerca de aquellos que sufren, ofreciendo consuelo y esperanza en medio del dolor. La fe puede ser un ancla en estos tiempos turbulentos, proporcionando fuerza y esperanza a las familias afectadas. La comunidad de Naif, con la ayuda de su fe y el apoyo mutuo, encontrará la manera de superar esta tragedia y comenzar el proceso de sanación y reconstrucción. Las aguas fangosas han invadido sin piedad las residencias de Naif, sumergiéndola en un caos acuático. Este asalto repentino ha transformado tranquilas viviendas en islas vulnerables, desencadenando una lucha desesperada contra las fuerzas de la naturaleza. Los residentes, atrapados en sus hogares, se enfrentan a la creciente marea con pocas opciones para escapar. Las imágenes de personas rescatadas en botes improvisados han conmovido al mundo, mostrando la valentía y la desesperación de aquellos atrapados en esta catástrofe. La intensidad de las inundaciones ha superado cualquier medida de seguridad y protección previamente establecida. Las casas construidas en áreas bajas y cerca de cauces de agua han sido las más afectadas, con los niveles del agua subiendo rápidamente y sin previo aviso. La velocidad y ferocidad de las aguas han dejado poco tiempo para reaccionar, atrapando a muchos en situaciones peligrosas. La comunidad se ha visto forzada a improvisar y adaptarse rápidamente para sobrevivir. Las decisiones imprudentes en la planificación urbana se han revelado como uno de los principales catalizadores de esta tragedia. La construcción de viviendas en zonas propensas a inundaciones ha resultado ser una decisión fatal. Las aguas han desbordado los sistemas de drenaje, arrasando con todo a su paso y convirtiendo las calles en torrentes furiosos. Este desastre pone de manifiesto la necesidad de una planificación urbana más cuidadosa y la implementación de medidas preventivas adecuadas para evitar futuras tragedias. El Salmo 69, 1-2 refleja el sentimiento de desesperación en momentos como este. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no hay pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Este versículo captura la desesperación y la urgencia de quienes enfrentan la furia de la naturaleza. La tormenta en Naif es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad ante los desastres naturales y de la importancia de estar mejor preparados para enfrentar lo inesperado. La construcción imprudente de viviendas sobre cauces de drenaje se ha revelado como uno de los principales catalizadores de esta tragedia. Las decisiones de edificación han desencadenado un desbordamiento de proporciones épicas, convirtiendo las calles en furiosos torrentes de agua que arrasan con todo a su paso. La imprudencia en la planificación urbana ha dejado a la población local vulnerable ante la furia de las aguas, exponiendo la necesidad crítica de abordar las causas subyacentes de este desastre. La falta de regulación y control en la planificación urbana ha tenido consecuencias devastadoras. La construcción en áreas propensas a inundaciones y sobre sistemas de drenaje inadecuados ha amplificado los efectos destructivos de la tormenta. Las viviendas y edificios construidos sin tener en cuenta los riesgos naturales han sido los más afectados, demostrando la importancia de una planificación urbana más consciente y preventiva. Este desastre subraya la necesidad de revisar y mejorar las políticas de desarrollo urbano para proteger mejor a las comunidades. El desbordamiento de las aguas ha mostrado las debilidades en la infraestructura de la ciudad.
Los sistemas de drenaje, ya insuficientes, no pudieron manejar el volumen de agua, resultando en inundaciones generalizadas. La falta de preparación y de medidas preventivas adecuadas ha dejado a la comunidad expuesta y desprotegida. Este evento es un llamado de atención para las autoridades y urbanistas sobre la importancia de construir ciudades más resilientes y adaptadas a los riesgos climáticos. Las palabras de Proverbios 14:16 ofrecen sabiduría en este contexto. El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se muestra insolente y confiado. Este versículo resalta la importancia de la prudencia y la previsión en la toma de decisiones. La tragedia en Naif es un recordatorio doloroso de las consecuencias de la imprudencia y la falta de planificación adecuada. La reconstrucción de la ciudad debe incluir una revisión exhaustiva de las prácticas urbanas para asegurar que futuras generaciones no enfrenten los mismos riesgos. La imprudencia en la planificación urbana ha dejado a la población local vulnerable ante la furia de las aguas. Las calles de Naif, que alguna vez fueron vías de tránsito y vida cotidiana, se han transformado en torrentes furiosos, arrasando con todo a su paso. La fuerza de las aguas ha convertido las calles en ríos desbordados, atrapando a vehículos y personas en su camino destructivo. Este fenómeno ha causado un caos inimaginable, interrumpiendo la vida diaria de manera drástica y dejando una estela de destrucción. Los sistemas de drenaje de la ciudad, ya inadecuados, se han visto completamente desbordados por la magnitud de las lluvias. La falta de infraestructura adecuada para manejar tal volumen de agua ha exacerbado la situación, convirtiendo cada calle en un peligro potencial. Los vehículos han sido arrastrados y las personas han tenido que buscar refugio en los lugares más altos que pudieron encontrar. La respuesta de emergencia ha sido dificultada por las condiciones extremas y la falta de accesibilidad. La transformación de las calles en torrentes de agua ha subrayado la importancia de una planificación urbana adecuada. Las decisiones de construir en zonas propensas a inundaciones, sin considerar los riesgos, han tenido consecuencias devastadoras. La comunidad de Naif ahora enfrenta no solo la tarea de reconstruir sus hogares, sino también de reevaluar y mejorar la infraestructura urbana para evitar que una tragedia similar ocurra en el futuro. Este desastre es una llamada de atención para priorizar la resiliencia y la sostenibilidad en la planificación urbana. En momentos de tal devastación, las palabras de Nahum 1:7 ofrecen consuelo. El Señor es bueno, es refugio en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Este versículo proporciona esperanza a los afectados, recordándoles que hay un refugio espiritual y una fuente de fortaleza en tiempos de crisis. La comunidad de Naif, al unirse y apoyarse mutuamente, puede encontrar la fuerza necesaria para superar esta tragedia y comenzar el proceso de sanación y reconstrucción. La imprudencia en la planificación urbana ha dejado a la población local vulnerable ante la furia de las aguas, exponiendo la necesidad crítica de abordar las causas subyacentes de este desastre. La tormenta ha puesto en evidencia fallas estructurales y decisiones mal consideradas en el desarrollo de la ciudad. Abordar estas causas subyacentes es esencial para prevenir futuras tragedias y construir comunidades más resilientes y seguras. Las decisiones de construcción, sin considerar los riesgos naturales, han sido un factor significativo en la magnitud de la devastación. La falta de regulación y control en la planificación urbana ha permitido que se construyan viviendas y edificios en áreas propensas a inundaciones y sobre sistemas de drenaje inadecuados. Esta falta de previsión ha amplificado los efectos destructivos de la tormenta, dejando a la comunidad en un estado de vulnerabilidad extrema.
Para abordar las causas subyacentes, es necesario implementar políticas de desarrollo urbano más estrictas y conscientes de los riesgos climáticos. Las autoridades deben revisar y mejorar las regulaciones de construcción, asegurando que las nuevas edificaciones se realicen en áreas seguras y con la infraestructura adecuada para manejar desastres naturales. La inversión en sistemas de drenaje eficientes y en la planificación urbana sostenible es crucial para proteger a las comunidades de futuros eventos climáticos extremos. Las palabras de Proverbios 21:5 nos recuerdan la importancia de la planificación cuidadosa. Los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Este versículo subraya la necesidad de una planificación meticulosa y bien informada. La tragedia en Naif es un recordatorio de las consecuencias de la negligencia y la falta de preparación. Para construir un futuro más seguro, es esencial abordar las causas subyacentes de este desastre y trabajar hacia un desarrollo urbano más responsable y resiliente. El impacto humano de esta tragedia es palpable y desgarrador. Las historias de los afectados en Naif reflejan el profundo sufrimiento y la desesperación que ha traído la tormenta. Familias que antes vivían en tranquilidad han visto sus vidas volteadas al revés en cuestión de horas. La pérdida de hogares, pertenencias y seres queridos ha dejado una herida profunda en el corazón de la comunidad. La magnitud del dolor es incalculable y cada historia personal resuena con un eco de tristeza y desesperanza. Las escenas de devastación son difíciles de procesar. Casas destruidas, calles anegadas y vehículos arrastrados por la corriente son ahora parte del paisaje diario. Los residentes se encuentran luchando por recuperar lo que puedan de sus vidas destrozadas. La falta de recursos y la inaccesibilidad a servicios básicos han exacerbado la crisis, haciendo que cada día sea una batalla por la supervivencia. Las imágenes de niños y ancianos en condiciones precarias destacan la urgencia de la ayuda humanitaria. La respuesta de la comunidad y el apoyo internacional han sido fundamentales para enfrentar esta tragedia. Las organizaciones humanitarias han proporcionado refugio, comida y asistencia médica a los afectados. Sin embargo, la necesidad es inmensa y continua. La comunidad de Naif se enfrenta a un largo camino de recuperación y el apoyo sostenido será crucial para su reconstrucción. La solidaridad y la cooperación se han convertido en la base sobre la que los residentes están construyendo su resiliencia. Las palabras de Romanos 8:18 ofrecen un rayo de esperanza en medio del sufrimiento. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo nos recuerda que, a pesar del dolor actual, hay una promesa de un futuro mejor. La fe puede proporcionar consuelo y fortaleza a aquellos que han perdido tanto. La comunidad de Naif
apoyada por su fe y la ayuda de otros, encontrará la manera de superar esta tragedia y comenzar el proceso de sanación y reconstrucción. La historia del diluvio de Noé, como se narra en la Biblia, resuena poderosamente en momentos como estos. En Génesis capítulo 6 al 9 encontramos un relato de juicio y misericordia divina. Noé, un hombre justo en medio de una generación corrupta, recibe la encomienda de construir un arca para salvar a su familia y a representantes de todas las especies animales de un diluvio inminente. Este relato ofrece una narrativa rica en simbolismo y significado, recordándonos la interacción entre la devoción personal y la intervención divina. La Biblia describe a Noé como un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Génesis 6:9. En un mundo lleno de maldad, Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. Dios le advierte sobre la catástrofe inminente y le da instrucciones detalladas para construir un arca. Esta construcción monumental no solo fue un acto de obediencia, sino también un símbolo tangible de esperanza y supervivencia. La providencia divina se manifiesta a través de la construcción del arca, asegurando la continuidad de la vida durante y después del diluvio. El diluvio en el relato de Noé simboliza un acto de juicio divino, pero también una oportunidad de renovación. Dios decide purificar la tierra de la corrupción y la maldad, pero ofrece a Noé y su familia la oportunidad de un nuevo comienzo. Este acto de misericordia divina subraya la importancia de la rectitud y la devoción personal. La historia de Noé nos enseña que, incluso en medio del juicio, hay lugar para la esperanza y la restauración. La construcción del arca representa la promesa de Dios de rescatar y renovar la creación. Las referencias al diluvio de Noé nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la preparación y la resiliencia. En Hebreos 11:7 se dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Este versículo destaca la fe y la obediencia de Noé como claves para su salvación. La historia de Noé nos recuerda que en tiempos de crisis, nuestra fe y preparación pueden ser nuestra salvación. La comunidad de Naif, al enfrentar su propia tormenta, puede encontrar inspiración y fortaleza en este relato bíblico. Noé se erige como un faro de rectitud en medio de una época corrompida. Según Génesis 6:9, Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Noé caminaba con Dios. Este versículo subraya la integridad y devoción de Noé en un tiempo donde la maldad prevalecía. Su carácter y su relación con Dios lo distinguieron como la persona elegida para llevar a cabo la misión de salvar a la humanidad y a la creación de la inminente destrucción. En un contexto de creciente corrupción, la rectitud de Noé brilla aún más. Génesis 6:5 describe la condición del mundo en ese tiempo. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En medio de esta decadencia, Noé destaca como un modelo de fe y obediencia. Su vida ejemplar es una demostración de que es posible mantenerse firme en la rectitud, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido. La gracia de Dios se manifiesta de manera conmovedora en el relato de Noé. Dios, en su misericordia, advierte a Noé sobre la catástrofe inminente y le da una oportunidad de salvación a él y a su familia. La promesa divina de rescatar a Noé ilustra la conexión entre la devoción personal y la intervención divina en medio de la adversidad. Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta gracia es un testimonio del amor y la misericordia de Dios hacia aquellos que le son fieles.
La construcción del arca y la preparación para el diluvio son actos de fe y obediencia que reflejan la rectitud de Noé. En Hebreos 11:7 se menciona: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Este versículo nos recuerda que la fe de Noé fue activa y obediente. Su ejemplo es una inspiración para todos nosotros, recordándonos que, incluso en tiempos de oscuridad, podemos encontrar luz y dirección a través de nuestra fe y obediencia a Dios. La gracia de Dios se manifiesta de manera conmovedora en el relato de Noé. Dios, en su infinita misericordia, advierte a Noé sobre la catástrofe inminente y le ofrece una oportunidad de salvación a él y a su familia. Esta gracia divina es una muestra del amor y la compasión de Dios hacia aquellos que le son fieles. En Génesis 6:8 leemos: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta declaración subraya la relación especial entre Noé y Dios, basada en la fe y la obediencia. La encomienda de construir un arca es una tarea monumental confiada a Noé. Dios le proporciona instrucciones detalladas para la construcción, asegurando que el arca sea capaz de soportar el diluvio y proteger a su familia y a los animales. La obediencia de Noé en seguir estas instrucciones es un acto de fe que asegura la continuidad de la vida durante y después del diluvio. La construcción del arca no solo fue un acto de obediencia, sino también un símbolo tangible de esperanza y supervivencia. El arca representa la providencia divina que asegura la continuidad de la vida. Durante y después del diluvio, el arca se convierte en el refugio que preserva la diversidad de la creación. Este acto de preservación es una manifestación de la misericordia de Dios y su deseo de renovar la creación. La construcción del arca es un recordatorio de que, incluso en medio del juicio, Dios provee un camino para la salvación. Génesis 7:23 dice: y así fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. La historia de la construcción del arca nos ofrece lecciones valiosas sobre la fe y la obediencia. En Hebreos 11:7 se menciona: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Este versículo nos recuerda que la fe verdadera se demuestra a través de la acción. La construcción del arca es un ejemplo de cómo la obediencia y la fe pueden llevar a la salvación en tiempos de crisis. La comunidad de Naif, enfrentando su propia tormenta, puede encontrar inspiración en la historia de Noé para perseverar y encontrar esperanza en la fe. El arca de Noé, más que una simple embarcación, es un símbolo poderoso de esperanza y supervivencia. La construcción del arca, siguiendo las instrucciones detalladas de Dios, representa la providencia divina y la protección en tiempos de juicio. Génesis 6, 14, 16 describe las especificaciones del arca, resaltando la importancia de la obediencia y la precisión en su construcción. Este acto de obediencia es una manifestación de la fe de Noé y su confianza en la promesa de Dios. Durante el diluvio, el arca se convierte en el refugio que preserva la vida en medio de la destrucción. La historia de Noé y el arca destaca la idea de que, incluso en medio del caos, Dios proporciona un medio de salvación. El arca flota sobre las aguas del juicio, protegiendo a Noé, su familia y a los animales. Esta imagen es un recordatorio de la fidelidad de Dios y su compromiso de preservar la vida y la creación. En Génesis 7, 17, 18 se describe cómo el arca se eleva sobre las aguas, simbolizando la victoria sobre la destrucción.
El arca también representa la renovación y un nuevo comienzo. Después del diluvio, Noé y su familia emergen del arca a un mundo purificado y renovado. Génesis 8, 15, 17 relata el momento en que Dios instruye a Noé a salir del arca y repoblar la tierra. Este nuevo comienzo es un testimonio del poder restaurador de Dios y su deseo de renovar la creación. La salida del arca marca el inicio de una nueva era, libre de la corrupción que había llevado al diluvio. El simbolismo del arca nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe y la obediencia en nuestras propias vidas. En 1 Pedro 3, 20-21 se compara el arca con el bautismo, un acto de fe que nos salva a través de la resurrección de Jesucristo. Este pasaje nos recuerda que, al igual que Noé y su familia fueron salvados por el arca, nosotros también podemos encontrar salvación a través de nuestra fe en Cristo. La historia del arca es un recordatorio de que, incluso en tiempos de juicio y destrucción, hay esperanza y salvación disponibles para aquellos que confían en Dios. Se volverá a repetir la misma historia. La tormenta que azotó a Naif trae consigo ráfagas de viento, lluvias intensas y a veces hasta descargas eléctricas y tornados, volviendo el ambiente denso y oscuro. Los vientos giratorios de la tormenta derriban árboles, causan daños materiales y ponen en riesgo la seguridad humana. Las consecuencias de las tormentas pueden destruir viviendas, servicios eléctricos y sistemas de transporte público, afectando la vida cotidiana de manera profunda y prolongada. Aquellos que residen en Nara se vieron confrontados con la amenaza mortal y tuvieron que buscar rápidamente métodos para resguardarse a sí mismos y a sus seres queridos del poderío de la tormenta. En la oscura noche en Nara, el paraguas de tormenta se convierte en un ballet de luz centelleante con destellos eléctricos que iluminan el cielo de manera impresionante. Estos destellos, aunque hermosos, son la antesala de una fuerza descomunal que se avecina, recordando a los residentes su vulnerabilidad ante los fenómenos naturales. La tormenta despliega su furia con una sinfonía de resonancias donde el estruendo del trueno resuena en todos los rincones del espacio, provocando vibraciones que llegan a sacudir la tierra bajo nuestros pies. Los vientos, cual guardianes feroces de la tormenta, barren cada rincón de la ciudad con una energía desenfrenada. Golpean y sacuden cada objeto a su alcance, llevando consigo la fuerza de la naturaleza desatada. Cada ráfaga es una demostración de la ferocidad con la que la tormenta reclama su espacio, recordándonos lo vulnerable que somos ante su poder destructivo. En el relato bíblico del diluvio, nos sumergimos en un episodio que trasciende el mero relato histórico. Es una narrativa que revela la evaluación divina ante la creciente maldad que permeaba la faz de la tierra. Los escritos sagrados nos revelan que Dios observó la extensión de la maldad humana en Génesis 6:5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este análisis divino no se limitó a una mera observación distante, sino que describe un dolor en el corazón de Dios, revelando una conexión emocional y un lamento por el desvío de la creación de su designio original de bien y armonía. La furia de la tormenta ha dejado una marca imborrable en la comunidad de Naif. Las ráfagas de viento y las lluvias torrenciales han transformado el paisaje urbano en un escenario de devastación y caos. Árboles arrancados de raíz, techos volados y calles inundadas son solo algunas de las imágenes que capturan la magnitud del desastre. El impacto devastador de la tormenta se siente en cada rincón de la ciudad, afectando a miles de personas y cambiando sus vidas para siempre. El poder destructivo de la tormenta no solo ha causado daños materiales, sino que también ha puesto en riesgo la seguridad humana.
Las infraestructuras colapsadas y las vías intransitables han dificultado las labores de rescate y asistencia. Las familias, atrapadas en sus hogares o buscando refugio en lugares elevados, han tenido que enfrentar la tormenta con un sentimiento de desesperanza e incertidumbre. La fuerza de la naturaleza ha expuesto la fragilidad de las construcciones y la infraestructura urbana, demostrando la necesidad de una mejor preparación ante futuros desastres. La tormenta también ha causado un impacto emocional significativo. Las experiencias traumáticas de aquellos que han perdido sus hogares, pertenencias y, en algunos casos, seres queridos, han dejado cicatrices profundas. La comunidad se enfrenta a un largo camino de recuperación, tanto física como emocionalmente. La solidaridad y el apoyo mutuo se han convertido en elementos esenciales para superar este difícil periodo. Las palabras de consuelo y las acciones de ayuda son vitales para reconstruir no solo la infraestructura, sino también el espíritu comunitario. Las Escrituras nos ofrecen consuelo y orientación en tiempos de crisis. En Salmos 46, 1-2 se dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Este versículo nos recuerda que, incluso en medio de la tormenta, Dios es nuestra fuente de fortaleza y protección. La fe puede proporcionar un ancla en tiempos turbulentos, ayudando a las personas a encontrar sentido y esperanza en medio del caos. La comunidad de Naif puede encontrar consuelo en su fe mientras enfrenta el desafío de reconstruir y sanar. Aquellos que residen en Nara se vieron confrontados con la amenaza mortal y tuvieron que buscar rápidamente métodos para resguardarse a sí mismos y a sus seres queridos del poderío de la tormenta. En la oscura noche en Nara, el paraguas de tormenta se convierte en un ballet de luz centelleante con destellos eléctricos que iluminan el cielo de manera impresionante. Estos destellos, aunque hermosos, son la antesala de una fuerza descomunal que se avecina, recordando a los residentes su vulnerabilidad ante los fenómenos naturales. La tormenta despliega su furia con una sinfonía de resonancias donde el estruendo del trueno resuena en todos los rincones del espacio, provocando vibraciones que llegan a sacudir la tierra bajo nuestros pies. Los vientos, cual guardianes feroces de la tormenta, barren cada rincón de la ciudad con una energía desenfrenada. Golpean y sacuden cada objeto a su alcance, llevando consigo la fuerza de la naturaleza desatada. Cada ráfaga es una demostración de la ferocidad con la que la tormenta reclama su espacio, recordándonos lo vulnerable que somos ante su poder destructivo. Las consecuencias de la tormenta fueron devastadoras. Las viviendas, los servicios eléctricos y los sistemas de transporte público sufrieron daños significativos. La interrupción de estos servicios esenciales complicó aún más la situación de emergencia, dificultando los esfuerzos de rescate y la entrega de ayuda humanitaria. Las familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares, buscando refugio en centros de evacuación y con amigos o familiares. La tormenta puso a prueba la resiliencia de la comunidad, que tuvo que adaptarse rápidamente a una nueva realidad. En momentos de tal desesperación, las palabras de 2 Corintios 4, 8, 9 ofrecen aliento. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este versículo resuena con aquellos que enfrentan adversidades, recordándoles que, aunque puedan sentirse abatidos, no están completamente vencidos. La comunidad de Nara
A través de su fortaleza y espíritu de cooperación, encontrará la manera de superar esta tormenta y reconstruir sus vidas. El poder destructivo de la naturaleza se manifestó de manera brutal en la tormenta que azotó a Naif. Los vientos giratorios, las lluvias torrenciales y las inundaciones repentinas dejaron una estela de destrucción a su paso. La fuerza de la naturaleza, imparable y descontrolada, puso de manifiesto la fragilidad de las construcciones humanas y la vulnerabilidad de las comunidades ante fenómenos extremos. La devastación causada por esta tormenta es un recordatorio de la fuerza implacable y a menudo impredecible de la naturaleza. Las viviendas, escuelas y hospitales no fueron capaces de resistir la furia de la tormenta. Los techos volaron, las paredes se derrumbaron y los escombros quedaron esparcidos por todas partes. La infraestructura crítica, como puentes y caminos, sufrió daños severos, dificultando el acceso y la movilidad. La magnitud de la destrucción es tal que muchos se preguntan cuánto tiempo tomará para que la comunidad se recupere por completo. La tormenta ha dejado a miles de personas sin hogar y sin acceso a servicios esenciales, aumentando el sufrimiento y la desesperación. La respuesta de emergencia fue inmediata, pero insuficiente ante la magnitud del desastre. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente para salvar vidas y proporcionar asistencia a los afectados. Sin embargo, las condiciones extremas y la extensión de los daños dificultaron los esfuerzos. La comunidad, aunque golpeada y herida, mostró una impresionante resiliencia y capacidad de recuperación. Las personas se unieron para apoyarse mutuamente, compartiendo recursos y ofreciendo consuelo en medio del caos. Las palabras de Salmos 18:2 ofrecen un refugio espiritual en tiempos de crisis. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi roca, en quien me refugio. Él es mi escudo, el poder que me salva, mi baluarte. Este versículo nos recuerda que, aunque la naturaleza pueda mostrar su fuerza destructiva, Dios es nuestra protección y refugio. La comunidad de Naif, al enfrentar las secuelas de la tormenta, puede encontrar consuelo y fortaleza en su fe, sabiendo que no están solos en su lucha por reconstruir sus vidas. En el relato bíblico del diluvio, nos sumergimos en un episodio que trasciende el mero relato histórico. Es una narrativa que revela la evaluación divina ante la creciente maldad que permeaba la faz de la tierra. Los escritos sagrados nos revelan que Dios observó la extensión de la maldad humana en Génesis 6:5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este análisis divino no se limitó a una mera observación distante, sino que describe un dolor en el corazón de Dios, revelando una conexión emocional y un lamento por el desvío de la creación de su designio original de bien y armonía. Este dolor divino revela una conexión emocional, un lamento por el desvío de la creación de su designio original de bien y armonía. Dios, profundamente afectado por la dirección que la humanidad había tomado, decide enviar el diluvio como un acto de juicio. Aquí el diluvio se presenta no solo como una catástrofe natural, sino como una intervención divina destinada a confrontar y detener la depravación humana. Es un juicio que busca corregir el rumbo de la humanidad y restablecer la justicia en la creación. La medida extrema del diluvio revela la seriedad con la que Dios aborda la maldad y la necesidad de establecer un límite. La destrucción del mundo, tal como se describe en Génesis, nos lleva de vuelta a los primeros versículos de la Biblia, donde Dios separó las aguas en la creación. Génesis 1:6-10
establece la estructura divina al separar las aguas, pero en el diluvio estas mismas aguas vuelven a converger, sumiendo la tierra en un estado de desorden y renovación. Este acto divino simboliza un retorno a ese estado primordial de caos antes de la creación ordenada. En el arca Dios protegió a la familia de Noé durante el diluvio, permitiéndoles iniciar de nuevo en un mundo libre de pecado. Se presenta como un inicio fresco y la posibilidad de un desenlace distinto. Al relatar esta historia, es posible que algunos piensen que sin importar cómo se cuente, Dios eliminó a toda la humanidad excepto a una familia. Al examinar detenidamente la trama, encontramos que el diluvio también es un testimonio de la bondad divina. La misericordia de Dios se manifiesta a través de la decisión de frenar la creciente maldad humana, ofreciendo una oportunidad para la redención y un nuevo comienzo. La destrucción del mundo, tal como se describe en Génesis, nos lleva de vuelta a los primeros versículos de la Biblia, donde Dios separó las aguas en la creación. Génesis 1, 6, 10 establece la estructura divina al separar las aguas, pero en el diluvio, estas mismas aguas vuelven a converger, sumiendo la tierra en un estado de desorden y renovación. Este acto divino simboliza un retorno a ese estado primordial de caos antes de la creación ordenada, sugiriendo que la destrucción también puede ser un medio para la renovación. El diluvio no solo fue un acto de juicio, sino también una oportunidad para un nuevo comienzo. Dios eligió a Noé y su familia, junto con representantes de todas las especies animales, para preservar la vida y repoblar la tierra después del diluvio. En Génesis 8, 15, 17 se narra cómo Dios instruye a Noé a salir del arca. Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Esta instrucción marca el inicio de una nueva era. La promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con un diluvio se simboliza con el arco iris, como se describe en Génesis 9, 13, 15. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Este pacto es una muestra del compromiso de Dios con la humanidad y la creación. La narrativa del diluvio y la subsecuente renovación subrayan la idea de que incluso los actos de juicio más severos pueden estar acompañados por oportunidades de redención y nuevos comienzos. La historia de Noé nos enseña que, aunque la humanidad puede desviarse y caer en la corrupción, siempre hay una posibilidad de restauración a través de la fe y la obediencia a Dios. Este mensaje de esperanza y renovación es relevante para cualquier época, recordándonos que, a pesar de las adversidades, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo y construir un futuro mejor. La oportunidad de redención ofrecida a Noé y su familia es un aspecto central del relato del diluvio. Dios, en su misericordia, decidió no destruir toda la humanidad, sino salvar a aquellos que eran justos y obedientes. Noé, descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, Génesis 6:9, fue elegido para llevar a cabo la tarea de preservar la vida. Este acto de gracia divina subraya la posibilidad de redención incluso en tiempos de juicio severo. El acto compasivo de Dios, al permitir que Noé construyera el arca, no solo demuestra su juicio, sino también su deseo de dar una oportunidad para la redención.
La construcción del arca fue una manifestación de fe y obediencia, y a través de ella, Noé y su familia pudieron escapar de la destrucción. En 1 Pedro 3:20 se hace referencia a la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La narrativa del diluvio en esencia se convierte en un medio de purificación, ofreciendo a la humanidad una oportunidad de comenzar de nuevo en un mundo libre de la corrupción que había dominado anteriormente. Este concepto de purificación y nuevo comienzo es un tema recurrente en las Escrituras, simbolizando la posibilidad de renacer y vivir en conformidad con los designios divinos. La historia de Noé y el arca es un poderoso recordatorio de que, aunque enfrentemos adversidades y juicios, siempre existe la posibilidad de redención y restauración. La lección de la redención en la historia de Noé es aplicable a nuestras vidas hoy en día. Nos enseña que sin importar cuán grandes sean nuestras fallas o cuán severos sean los juicios que enfrentemos, siempre hay una oportunidad de redención a través de la fe y la obediencia a Dios. Este mensaje de esperanza es crucial en tiempos de dificultad, recordándonos que, a través de la gracia divina, podemos encontrar un camino hacia la renovación y la paz. La oportunidad de redención es un testimonio del amor y la misericordia de Dios hacia toda la humanidad. El diluvio es también una expresión de la soberanía de Dios sobre su creación. En el caos del diluvio, la tierra volvió a sumergirse en las aguas primordiales que Dios había separado en la creación original. Génesis 1:6 y 2:7 describe cómo Dios separó las aguas para crear el firmamento. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. El diluvio, en cierto sentido, simboliza un retorno a este estado primordial de caos. Esta soberanía se manifiesta no solo en la destrucción, sino también en la capacidad de Dios para renovar y restaurar la creación. Después del diluvio, Dios renueva su pacto con la humanidad y la tierra, prometiendo no volver a destruirla de la misma manera. Génesis 9:11 establece este pacto: estableceré mi pacto con vosotros, y no será ya destruida toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Este pacto subraya la autoridad de Dios sobre la creación y su compromiso de mantener el orden y la vida. La narrativa del diluvio y la restauración subsiguiente resaltan el poder absoluto de Dios para controlar y dirigir los eventos de la naturaleza y la historia humana. En Salmos 29:10 se afirma: Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como Rey para siempre. Este versículo destaca la soberanía de Dios incluso en medio del caos, mostrando que nada escapa a su control y propósito. La historia del diluvio nos recuerda que aunque los eventos naturales puedan parecer caóticos e incontrolables, están bajo el dominio de un Dios soberano. El reconocimiento de la soberanía de Dios sobre la creación es fundamental para entender nuestra relación con el mundo natural y con el Creador. Nos enseña a confiar en el plan divino, incluso cuando enfrentamos desastres y tribulaciones. La historia del diluvio y la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con un diluvio nos ofrecen una perspectiva de esperanza y confianza en la soberanía y la fidelidad de Dios. Esta lección es vital para vivir en fe y paz, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. La narrativa del diluvio, lejos de ser simplemente un castigo, se convierte en un testimonio de la misericordia y la benevolencia de Dios.
A través de la historia de Noé, vemos cómo Dios, aunque decide juzgar la maldad del mundo, también ofrece una vía de escape y salvación. La decisión de permitir a Noé y su familia construir el arca es una manifestación de la compasión divina. En Génesis 6:8 se destaca: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta gracia muestra la disposición de Dios para salvar y restaurar a aquellos que le son fieles. La oportunidad brindada a Noé para preservar la vida en el arca es un recordatorio de que incluso en medio del juicio, Dios siempre ofrece un camino para la redención y la renovación. La misericordia de Dios se hace evidente en su voluntad de salvar a una familia justa y permitirles repoblar la tierra después del diluvio. Este acto de salvación es un testimonio del amor y la paciencia de Dios hacia la humanidad. 1 Pedro 3:20 también subraya esta paciencia. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. El diluvio, en esencia, se convierte en un medio de purificación, ofreciendo a la humanidad una oportunidad de comenzar de nuevo en un mundo libre de la corrupción que había dominado anteriormente. La historia de Noé y el arca no solo destaca el juicio, sino también la posibilidad de redención y un nuevo comienzo. Este mensaje de esperanza es crucial para entender la naturaleza de Dios como un ser justo, pero también misericordioso. La destrucción del mundo antiguo es seguida por la promesa de un futuro renovado y esperanzador. La lección de la misericordia y la benevolencia de Dios en la narrativa del diluvio es relevante para nuestras vidas hoy. Nos enseña que, sin importar las dificultades o los juicios que enfrentemos, siempre hay una oportunidad de redención y renovación a través de la fe y la obediencia a Dios. La historia de Noé es un recordatorio poderoso de que la misericordia de Dios está disponible para todos los que buscan su gracia. Esta lección de esperanza y renovación es fundamental para vivir con fe y confianza en la bondad de Dios. El juicio del diluvio se presenta no solo como una catástrofe natural, sino como una intervención divina destinada a confrontar y detener la depravación humana. Este acto de juicio es una medida extrema que revela la seriedad con la que Dios aborda la maldad y la necesidad de establecer un límite. En Génesis 6, 11, 12 se describe la corrupción de la tierra. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta corrupción generalizada llevó a la decisión divina de enviar el diluvio. El diluvio, como acto de juicio, tiene un propósito correctivo, buscando restablecer la justicia y el orden en la creación. Al eliminar a aquellos que se entregaban a la maldad, Dios buscaba purificar la tierra y proporcionar un nuevo comienzo. Este juicio no es un acto de ira sin sentido, sino una medida destinada a corregir el rumbo de la humanidad y preservar la integridad de la creación. La destrucción del mundo antiguo por el diluvio simboliza un retorno a un estado primordial de caos, permitiendo una renovación completa. La narrativa del diluvio subraya que el juicio de Dios siempre está acompañado por su misericordia. Aunque el diluvio fue un acto de destrucción, también fue una oportunidad para un nuevo comienzo. Noé y su familia, a través de su fe y obediencia, se convirtieron en los portadores de la promesa divina de renovación. En Génesis 9:1, después del diluvio, Dios bendice a Noé y sus hijos. Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Esta bendición marca el inicio de una nueva era y la restauración del orden en la creación. La lección del juicio y la corrección divina en la historia del diluvio es aplicable a nuestras vidas hoy.
Nos recuerda que, aunque Dios puede permitir juicios severos, siempre lo hace con el propósito de corregir y restaurar. Este entendimiento nos invita a vivir en rectitud y obediencia, buscando siempre la guía divina para nuestras acciones. La historia de Noé y el diluvio nos enseña que la corrección divina es una oportunidad para la redención y la renovación, un mensaje de esperanza y propósito en medio de las adversidades. Dios establece un pacto con Noé y sus descendientes después del diluvio, prometiendo no volver a destruir toda la tierra con un diluvio. Este pacto es simbolizado por el arco iris, una señal visible de la promesa divina. En Génesis 9, 11, 13 se dice: «Estableceré mi pacto con vosotros, y no será ya destruida toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Y dijo Dios: «Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». Esta promesa es un testimonio del compromiso de Dios con la humanidad y la creación. La promesa de no más diluvios no implica que Dios ignore el pecado, sino que muestra su misericordia y paciencia hacia la humanidad. A través de este pacto, Dios asegura que, aunque la humanidad pueda fallar, no recurrirá a la destrucción total nuevamente. En lugar de eso, Dios busca medios de corrección y redención. La señal del arco iris es un recordatorio constante de este compromiso y de la fidelidad de Dios a sus promesas. Esta promesa también tiene un significado espiritual profundo. Representa la gracia de Dios y su disposición a perdonar y renovar. En 2 Pedro 3, 6, 7 se menciona: «Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos». Este pasaje nos recuerda que, aunque Dios no destruirá la tierra con agua nuevamente, hay un juicio futuro reservado, enfatizando la importancia de vivir en rectitud. La promesa de no más diluvios es un mensaje de esperanza y seguridad. Nos recuerda que, a pesar de las adversidades y los juicios, Dios es fiel y su misericordia es eterna. Esta promesa nos invita a confiar en la bondad de Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos, sabiendo que Él siempre busca nuestra redención y bienestar. La señal del arco iris en el cielo es un testimonio visible de la gracia divina y una fuente de esperanza para todas las generaciones. La promesa de nuevos cielos y nueva tierra, según 2 Pedro 3:13, ofrece una visión esperanzadora de restauración y renovación. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este futuro se define por la justicia, señalando hacia una realidad donde la armonía y la rectitud prevalecerán. La idea de un renacimiento completo, después de la destrucción por fuego, se asemeja al periodo postdiluvio, cuando el mundo, aunque no perfecto, fue objeto de una nueva oportunidad. El paralelismo entre la destrucción del diluvio y la futura destrucción por fuego resalta la importancia de un cambio radical en la humanidad. Aunque después del diluvio persistió la rebelión, la destrucción por fuego simboliza una oportunidad de transformación total. Este evento apunta a la creación de un mundo donde reine la justicia, contrarrestando la rebelión pasada. En Apocalipsis 21:1-4 se describe esta visión de la nueva creación. «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido».
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La esperanza de una nueva creación es un tema recurrente en las Escrituras y un pilar fundamental de la fe cristiana. Nos recuerda que, a pesar de las fallas y los juicios, Dios tiene un plan de redención y renovación para la humanidad y la creación. Esta visión de un futuro lleno de justicia y paz es una fuente de consuelo y motivación para vivir en rectitud y obediencia a Dios. Nos invita a mirar más allá de las adversidades presentes y a poner nuestra esperanza en las promesas divinas. El mensaje de esperanza y renovación en la promesa de una nueva creación es especialmente relevante en tiempos de crisis y tribulación. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y destrucción, siempre hay un futuro mejor que Dios ha preparado para nosotros. Esta promesa nos motiva a perseverar en nuestra fe y a trabajar por un mundo mejor, sabiendo que nuestra esperanza no es en vano. La visión de un nuevo cielo y una nueva tierra es un testimonio del amor y la fidelidad de Dios, y una invitación a vivir con esperanza y propósito. La analogía del arca en el diluvio destaca la vital necesidad de refugiarnos en Cristo como la única salvación ante el juicio venidero. Al igual que aquellos que subieron al arca fueron salvados, refugiarnos en la redención ofrecida por Cristo es la única vía de escape frente a la destrucción por fuego. En Hebreos 11:7 se resalta la fe y obediencia de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este versículo nos recuerda que la fe verdadera se demuestra a través de la acción. La mención de la divergencia en las creencias sobre el diluvio en los días de Noé subraya la trascendencia de nuestras elecciones y creencias. Este detalle resalta que nuestras decisiones tienen consecuencias significativas tanto en el pasado como en el futuro. La historia del diluvio y la promesa de la destrucción por fuego nos recuerdan la importancia de vivir con perspectiva eterna, abrazando la llamada a la santidad y la esperanza de una nueva creación justa. La validez del diluvio global encuentra respaldo en las afirmaciones contundentes de Jesucristo, quien al referirse al diluvio en Mateo 24, 37, 39, lo presenta como un hecho histórico innegable. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Su declaración destaca que este evento catastrófico no fue meramente local, sino que afectó a toda la población antediluviana, respaldando así su alcance global. La comprensión del cumplimiento de la promesa divina en relación con la magnitud del diluvio es esencial para interpretar el relato bíblico de Noé y su arca. Examinemos las diferencias entre un diluvio local y uno mundial y cómo afectan la coherencia con la promesa divina. En el escenario de un diluvio local, surgen contradicciones con la promesa de Dios de no enviar otro diluvio de la misma magnitud. La posibilidad de diluvios locales en distintos lugares y tiempos podría interpretarse como una infracción de la singularidad del diluvio original. Esta perspectiva desafiaría la promesa divina al permitir eventos de inundación de proporciones significativas en diversas ubicaciones, comprometiendo así la coherencia teológica de la promesa de Dios.